Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Le damos los buenos días a Fernando Carballo, a Carlos Villarreal. Y bueno, todavía hay situaciones no del todo esclarecidas en el Congreso de la República, teniendo en cuenta las motivaciones que pueden estar expuestas, pero las otras, que probablemente sean las más importantes en relación a lo que se apunta. Pero por el otro lado, hay una cifra que nos ha golpeado, nos ha bofeteado la cara, aunque imagino la esperábamos, y es que el Perú está lamentablemente como el país de la más alta mortalidad en el mundo. Ya pasamos a Bélgica, se ha reportado entre ayer y hoy 123 nuevos decesos, entre anteayer y ayer en realidad, para ser más exactos, porque la cifra oficial se actualiza en la tarde-noche. Pero esto significa muchas cosas, ¿no?, que tenemos que tomar en cuenta. Se habla de muertos por millón de habitantes o por 100.000 habitantes. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días, Carlos. Como tú lo has dicho, es penosa esa cifra y, bueno, refleja una realidad, la que hemos venido constatando a través de actos de indisciplina en muchos lugares y también las decisiones tardías que han sido tomadas por el Estado en varios campos. Recordamos lo de los mercados, recordamos lo del transporte y hemos ido pasando de una región a otra en donde se repetía el mismo patrón: falta de oxígeno, falta de camas, falta de personal y una comunicación deficiente. Aparentemente todo eso es lo que explica que nos hallemos en esta situación penosa. La cifra en que superamos a Bélgica por una cuestión de ajuste de contabilidades se produce efectivamente en un momento en que las cifras diarias están mejorando. Y eso es lo curioso, porque 123 muertos, aunque cada uno de ellos es cruel naturalmente, es la cifra más baja desde mayo. Sí. Desde mayo, ¿no? Y ya van varios días seguidos en que estamos por debajo de los 200 diarios, según la contabilidad oficial. De manera que hay un contraste entre esta cifra contundente, que hace un balance malo de lo actuado hasta ahora, y la esperanza de que finalmente hayamos aprendido tanto médicamente como la disciplina social para frenar esta pandemia. Buenos días, Fernando, Mónica, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos? Y lamentablemente seguimos recibiendo información sobre muy mal comportamiento de determinado grupo de personas y básicamente de jóvenes, ¿no? Fiestas clandestinas, reuniones sociales hasta en los entierros, Mónica, amigos de RPP, Fernando, y creo que eso no es dable. Ojalá que en algún momento se pueda tomar conciencia de ello, ¿no? Como bien decía Fernando, mejorar la comunicación, pero parece que estas cifras a mucha gente no la mueven. Bueno, en realidad hay que ir un poco más allá, o sea, ¿cuál es la razón del comportamiento? ¿Por qué el mensaje no llega? ¿Qué es lo que se está fallando? ¿Cómo se canaliza la rabia, la ira, la frustración, la rebeldía que puede haber en relación a una situación de esta naturaleza? Yo imagino que para muchos son preguntas que tienen que ver con lo social, son preguntas sociológicas, pero algo tenemos que responder, porque si venimos haciendo exactamente lo mismo y los resultados no son los mejores, salvo cuando hay una restricción radical. Y vamos a preguntar justamente con nuestro siguiente invitado, que es Franco Olchese, socio del Centro de Investigación Viñac, si estos últimos días, en donde se ha visto un registro que ha bajado un poquito el número de decesos, tiene que ver directamente con la no salida de los domingos o tiene que ver con algunas otras respuestas. Podemos pensar si esta tendencia puede ser permanente, porque volvemos a tener una falsa ilusión o realmente nos estamos encaminando más allá de los ejemplos que has dado tú, Carlos. Franco, bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, espero que estén todos bien. Estamos felizmente bien de salud. Sí, efectivamente, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Desde el punto de vista, ¿por qué está bajando ahora el número de casos si no vemos ningún cambio sustancial en las medidas del gobierno o en el comportamiento de la población? Creemos que las restricciones de los domingos no explicarían este descenso. Sin embargo, la cuarentena de las zonas, de la zona en realidad, de las regiones, las provincias que están en cuarentena,
sí muestran un descenso más pronunciado que el de las zonas que no están en cuarentena. ¿Y hay una razón de comportamiento en las zonas que no son las zonas, digamos, urbanas de Lima? Eh, Mira, el descenso en lo de Lima, y bueno, para el resto del Perú también, Sí. no creemos que se explique por eso. Creemos que está más en el sentido del nivel de inmunidad que está adquiriendo la ciudad, Ah, ok. O sea, es que creemos que es bastante alto. el transcurso normal del comportamiento del virus. ¿A eso se refiere? Sí, que es un tema más orgánico en ese sentido, ¿no? Nosotros creemos que hay cerca ya de 35% de las personas que han sido contagiadas en algún momento. Y también hay que tomar en cuenta que las personas que son más sociables, que son los vectores de transmisión, son probablemente personas que ya no están transmitiendo el virus porque ya lo transmitieron al inicio, ¿no? Ustedes han visto cuando hicieron las pruebas a las personas que fueron detenidas en la discoteca, esto era mucho más alto que ese porcentaje, eran niveles altísimos. Pero no podríamos decir que es gente que está contagiando ahora, sino es posible gente que se ha contagiado antes, ¿no? Eso tendríamos que entender. Pero efectivamente, si los más sociables salen de la piscina de contagios, eso también podría explicar que la curva esté descendiendo. Franco Chese, buenos días. Yo quisiera preguntarle, ¿qué puede explicar que entre los 10 países con peores resultados figuren en este momento varios países de América Latina? Es decir, cerca de nosotros está Chile, con mucho mejor sistema hospitalario, pero también Colombia, Brasil naturalmente, México, y en el 11º lugar aparece Argentina ahora. ¿Por qué entre los 11 peores países en términos de resultados epidemiológicos hay 5 de América Latina? Bueno, las condiciones de América Latina son particulares, ¿no? Por un lado, no somos países tan subdesarrollados, digamos, como para no poder tener visibilidad de lo que está pasando. Nosotros hay muchos países que no sabemos qué está pasando. En el sentido, Perú, dentro de todo, está logrando mostrar con las cifras del SINADEF o principalmente una visión que en otros países no se puede ver, ¿no? Alrededor de 30 países tienen este cálculo de número de excedentes y son normalmente países desarrollados. Ahora, si nosotros vemos desde ese punto de vista, en este ranking el Perú estaría mucho peor de lo que ya está, ¿no? Nosotros estamos compitiendo ahora con casos confirmados con Bélgica en 86 fallecidos por 100.000 habitantes, pero si consideramos la cifra del SINADEF, esto pasaría los 190. Entonces es mucho más alto, ¿no? Pero respondiendo a lo de Latinoamérica, también tenemos condiciones, vivimos en condiciones de hacinamiento, hay un porcentaje de gente importante que está hacinada y que vive en la informalidad, ¿no? Entonces no pueden permitirse hacer cuarentenas muy largas. Y aún así, las cuarentenas muy largas no sirvieron para que los gobiernos pudieran preparar las condiciones mucho mejor de las que estaban, ¿no? Se habla mucho de las UCIs, pero la verdad es cuántas personas están falleciendo antes de llegar a las UCIs. Cuántas personas están falleciendo porque no tienen acceso al oxígeno, que si hubieran tenido un tanque no hubiera sido necesario una UCI, ¿no? Franco, quería preguntarle, estamos viendo el índice en cuanto a tasa de mortalidad y también, por supuesto, el número de decesos, la cifra oficial más baja en 79 días. Pero ¿cómo vamos en el tema de los contagios? ¿Cómo está la curva en ese sentido? O sea, si esta situación de tendencia a la baja en el tema de los decesos va a la par con la situación estrictamente de los contagios, ¿y cuánto tendríamos que esperar, ¿no?, para saber si esta tendencia va a ser permanente o no? Sí, la tendencia se ha mantenido ya varios días, dependiendo de la zona, pero sí estamos hablando de varios días. Yo tampoco diría desde el punto de vista que el nivel de fallecidos por día es muy alto aún, ¿no? En Lima está muriendo 20 veces más de lo que murió en la discoteca cada día, ¿no? Entonces, hay que tomar también en cuenta que es una cifra muy alta, ¿no? Entonces yo creo que tendrían que ser algunos días más, al menos 1 o 2 semanas más, para poder ver si esta
caída se confirma, ¿no? Y si efectivamente es por un tema de inmunidad de manada o por lo menos no llegar a ese punto, pero sí que esto es un factor que está jugando, eso lo vamos a ver y tendría que ser permanente, ¿no? Y en el tema de los contagios en sí, o sea, dejemos la mortalidad, pero los contagios, la curva estaba en ascenso. Se han tomado una serie de medidas, no sé si esto ha tenido un efecto estrictamente en ese punto. Sí, lo que pasa es que los contagios no tenemos la visibilidad. La mejor visibilidad que tenemos es los fallecidos y con eso podemos explicar cuál es el R y la tasa de reproducción y el nivel de contagios. Hay que recordar que muchísimas personas son asintomáticas. O sea, nosotros hemos calculado que la letalidad real del virus es alrededor del 1%. Es decir, uno de cada 100 fallece. Y muchos de ellos no tienen síntomas. Entonces, si no tienen síntomas, probablemente no van a hacerse la prueba. Y además, cuando las personas que tienen síntomas, si les hacen la prueba demasiado tarde la molecular, van a salir negativos. O la prueba rápida, como se ha hablado muchas veces, puede darte falsos positivos también, ¿no? Sí, podemos además explorar, yo creo que con una respuesta más amplia para poder entender lo que usted ha señalado sobre quienes salen de la piscina de contagios. La pregunta es, esto puede ser también una ilusión temporal, porque se puede volver a la piscina de contagios al cabo de 2 o 3 meses con una realidad mucho más complicada. Pero usted nos dirá. Franco Olchese está con nosotros, estamos en Ampliación de Noticias, ya regresamos. En Ampliación de Noticias, a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Estamos conversando con Franco Olchese, socio del Centro de Investigación Viñac, a propósito de estas cifras de alguna manera contradictorias. Por un lado, el Perú en el primer lugar de mortalidad en el mundo entero por cada 100.000 habitantes y por otro lado, en los últimos días, un ligero descenso en el nivel de mortalidad, pero ¿qué va más allá de eso? Usted señalaba, señor Olchese, para ampliar un poco la respuesta, es que una de las razones podría ser que aquellos que han sido los vectores de contagio, de mayor carga viral, en fin, que han ya salido de esa piscina porque ya tuvieron el coronavirus, esto también puede ser una ilusión temporal y podemos volver a tener una situación igual o peor, ¿no? Sí, efectivamente eso es una teoría acerca de la heterogeneidad de la población. Bueno, hay que tomar en cuenta, nosotros no somos epidemiólogos, correcto. Pero según la literatura que hemos revisado, ese es un terreno completamente incierto, ¿no? Efectivamente las personas, han habido algunos casos de positivos y con un diferente genoma con unas diferencias de 4 meses, ¿no? Pero una cosa es que puedas salir positivo a la enfermedad y otra cosa es que tengas la enfermedad y la puedas contagiar. Entonces, ahí estamos en un terreno realmente nuevo para todos los profesionales de la salud. Entonces, sería difícil poder decir afirmaciones muy concretas con respecto a eso, ¿no? No sabemos cuántas personas son susceptibles, cuánto dura esta inmunidad y si está la inmunidad, ¿te conviertes en vector nuevamente o no? Claro, se lo pregunto porque es muy fácil aquí entrar en esta sensación de que si llegamos a tener la inmunidad de rebaño, las cosas están resueltas. Y no es así, porque en términos científicos nos estamos dando cuenta que no funciona de esa manera y podemos tener situaciones más complejas. Sí, efectivamente, esa puede ser una ilusión y además si es que esta tendencia se mantiene varios días más, no es que en 2 días ya se acabó el virus, ¿no? Las personas van a seguir muriendo y el virus va a seguir realmente hasta que llegue la vacuna. Entonces es muy importante que la sociedad pueda entender que esto no se va a acabar así de fácil y que los cuidados tienen que mantenerse, porque si el distanciamiento social, la mascarilla y todos los cuidados que se están tomando se dejan, la tasa de reproducción va a ser más alta y la inmunidad de manada va a estar más lejos aún. Franco Olchese,
bueno, usted nos está explicando que no hay todavía una idea clara de qué es lo que está permitiendo reducir el número de las infecciones y de las muertes, pero ha insistido en que la cuarentena focalizada parece estar funcionando en algunas regiones. Y yo quisiera por eso preguntarle sobre el caso específico de Arequipa. Esta mañana nuestros colegas Patricia del Río y Ricardo Gómez entrevistaron al responsable de la lucha contra el COVID ahí, el señor Rondón, médico y excongresista, que contó, por ejemplo, la manera absolutamente austera como se había vivido el 15 de agosto, fiesta regional de Arequipa, sin celebraciones públicas y sin manifestaciones como las que lamentablemente vemos en Lima, en particular los sábados. Según usted, ¿qué es lo que puede estarse haciendo bien para que las cuarentenas focalizadas hayan dado resultados? ¿O más bien tiene tendencia a creer que se trata de la historia natural del virus, que hay una razón que es ajena a los hombres que le está restando letalidad? Lo que pasa es que en Arequipa y en otras zonas como esa no se han hecho estudios de seroprevalencia. O sea, la inmunidad de manada se puede ver con estudios de seroprevalencia que además tendrían que hacerse de nuevo, porque nosotros estamos trabajando con información que se tomó al final de junio. Entonces, es información que necesita ser actualizada. Con respecto a Arequipa, sí. O al sur, o Señor a las zonas Olchese. Bueno, eran las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, que ha tenido que responder todo tipo de preguntas. Dos cosas puntuales. Esta tarde, después de escuchar al grupo Prospectiva, sabremos si continúan o no de la misma manera las restricciones. Y en segundo lugar, ha dicho que esta autógrafa del Congreso sobre el tema de la ONP, con los riesgos que ha explicado, aún no llega al Ejecutivo. Fernando, habías planteado una pregunta final con el señor Olchese, a quien le agradecemos además la paciencia, ¿no? Sí, hemos escuchado estas declaraciones de un primer ministro que ya sabemos es muy sereno y un poco esquivo frente a algunas preguntas. Lo que ha dicho respecto de lo que veníamos conversando es que si estamos en el peor lugar del mundo en relación a muertos con nuestra población es porque hemos transparentado más las cifras de otros países. Esa es su explicación, en particular, según él, porque añadimos los casos sospechosos a los casos confirmados, que son los oficiales. Y ese era el tema justamente que veníamos hablando, Mónica, con Franco Olchese, cómo explicar la mejora de los últimos días, qué hay de nuevo para que se haya producido este descenso de las cifras, mientras que las cosas manifiestamente se habían venido haciendo mal para hallarnos en esta triste situación desde el punto de vista internacional. Quizá convenga darle la palabra a Franco Olchese para que nos haga sus reflexiones finales, después sobre todo de haber oído al primer ministro. Hay que tomar en cuenta... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, adelante, ¿Aló? Franco. Sí, adelante. Hay que tomar en cuenta que es cierto que el Perú está transparentando con respecto al SINADEF y con respecto al diagnóstico, pero hay que tomar en cuenta que el número de pruebas moleculares por persona que estaba haciendo el gobierno era muy bajo. Entonces, sí es una transparentación, sí, se ha transparentado la información, pero no al punto como para justificar que estemos en el lugar en el que estamos, ¿no? Hay que también tomar en cuenta eso. Hay una mezcla de factores ahí que no se puede explicar solamente con transparencia. Y claro, el tema de las pruebas moleculares ha sido una discusión enorme, solamente para puntualizar, y lo cierto es que la única forma de verificar que el bicho está y tratar de contagiar tratar de parar la multiplicación de contagios, son esas pruebas. O sea, ahí está el meollo del asunto. Pero hay dos elementos, no solamente la prueba molecular, sino la prueba molecular rápida. Ajá. O sea, rápidamente, claro, desplegada rápidamente. No hay que esperar 3 días. No sé si ustedes tienen experiencia. No, inclusive yo tengo algunos casos conocidos de personas que llegó con el cuadro de COVID, llegó una semana, 2 semanas después, hasta 3 semanas después. Y eso es fatal. Evidentemente va a salir negativo. Primero, que la persona ha estado contagiando todo ese tiempo, pero segundo, que en la contabilización esa persona va a salir como negativa, porque le está dando un falso negativo. Esa persona sí tuvo COVID. O por lo menos si fallece, va a aparecer como que estuvo recuperado, ¿no? Muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta también, son 2 elementos ahí.
Correcto. Entonces, la prueba molecular rápida es lo que tiene que ser una respuesta inmediata de parte del gobierno. Se ha anunciado 800.000 pruebas moleculares, pero esperemos realmente que se aterricen y se pongan en prácticas, pero además, no solamente el corte de contagios, sino como ha hablado de la operación Taita, darle la posibilidad a la gente no solo quedarse en su casa, sino proveer en su casa, porque de otra manera es sumamente complicado que la gente no siga saliendo, y esa es una realidad que se nos estampa en la cara todos los días, ¿no? Gracias a Franco Olchese. Sí. No, efectivamente hay que sacar las personas de la piscina de contagio. Y mientras más rápido se pueda sacar a esas personas es mejor. Las pruebas moleculares no van a ser tan útiles como podrían ser si no son acompañadas de un esfuerzo logístico que pueda proveer esas pruebas rápidamente. Muy bien. Queda muy claro. Muchísimas gracias a Franco Olchese, socio del Centro de Investigación Viñac. Tenemos ahora sí que hacer una pausa obligatoria en Ampliación de Noticias y regresamos con más.